Hola a todos, ¿todo bien? Soy Federico Larroca, otra vez. Bueno, vamos a estar hablando sobre el texto de Heli, la Constitución comentada. Es un texto muy largo, de 103 páginas más o menos. Entonces, yo voy a estar hablando, más o menos comentando del artículo 1 al artículo número 5 de la Constitución Nacional Argentina. Así que, bueno, vamos a empezar. El artículo número 1, esto se remontaría a la página 7 del PDF, si lo están viendo desde la computadora. Dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la presente constitución. Entonces, bueno, vamos a empezar a desmenuzar qué significa esto y qué tiene que ver la forma de gobierno y todo eso. En sí, los constituyentes de 1853, ¿se acuerdan que habíamos hablado en videos anteriores sobre que la constitución en sí se forma en 1853 pero se implementa finalmente en 1860? No crean una forma de gobierno, sino que en sí redactan el proyecto. Es como que ya desde un principio la forma de gobierno no era tan así, pero se redacta un proyecto en donde el gobierno tendría que ser representativo, republicano y federal, ¿no? Entonces, esto es una armonía o es una doctrina en sí, una manera de pensar propia y a partir de la armonía con las demás disposiciones constitucionales. Además hay que entender el contexto cultural, ¿no? que se forma la Constitución en medio de ciertas guerras, ciertos debates, y por eso se forma una Constitución federal, por el tema del miedo a la supremacía de Buenos Aires, en sí, si lo piensan de esa manera. Bueno, después vamos a ver lo que es el término de nación, pero dentro de la Constitución. En sí, nación no designa como un concepto jurídico, sino se remite a una realidad histórico o sociológica que se define por contraposición a la extranjería y que está muy relacionada fundamentalmente en América con los procesos de independencia y la búsqueda de identidad. Es decir, que nación no es lo mismo que gobierno. Eso es una distinción que hay que tener en cuenta, la diferencia entre nación y gobierno. De hecho, para que haya un gobierno hay que tener en cuenta que tiene que haber para que haya un Estado o un gobierno tiene que haber tres cosas, ¿no? Primero, un orden jurídico, que serían las leyes, la constitución en sí. Después, una población o unos habitantes. Y después, un territorio. Ese sería el concepto de Estado. Y nación es distinta. Nación tiene que ver con lo que uno se representa, con lo que es los valores de un país. Eso sería nación. Entonces, si hacemos una distinción después de forma de gobierno y de Estado, la primera, o sea, la forma de gobierno, responde a la pregunta sobre quién se ejercita el poder. Y la segunda acerca de cuántos centros territoriales de decisión política existen dentro de un Estado o de una conformación de Estados. Una tendría que ver más con quién está ejerciendo el poder en sí, la forma de gobierno, por ejemplo, presidencialista, es decir, lo ejerce un presidente, un primer ministro, un rey. Y la otra tiene que ver con cuántos estados o sobre cuántos centros territoriales existen dentro de ese mismo estado, digamos. Entonces, hay que entender por qué estamos diciendo todo esto, ¿no? De dónde viene el sistema republicano y todo eso. Por ejemplo, me gustaría hacer una declaración y por lo menos que se entienda bien de dónde sale todo esto. La parte federal, el sistema federal en sí, sale de la Constitución de Estados Unidos, que tiene que ver con lo que son las divisiones de poderes. La división de poder tripartita, que es por legislativo, judicial y ejecutivo. Por otro lado, el modelo chileno, nosotros basamos básicamente ciertas atribuciones que se le dan al poder ejecutivo. El que Carlos Nino dice hiperpresidencialismo, bueno, significa las atribuciones extraordinarias que tiene el poder ejecutivo en el país. Bueno, eso lo sacamos o nos basamos en la constitución chilena o el modelo chileno. Hay que decir que en el artículo 1 se habla de que el Estado argentino adopta, quiere decir adopta, no es que crea sino que adopta, quiere decir que se basa en otras constituciones o en algo previo. Bueno, después vamos a hablar sobre el tema de las elecciones periódicas y representatividad dentro de nuestro sistema federal y todo eso, ¿no? Entonces dice que el sistema representativo exige la realización periódica de elecciones. Estas son un presupuesto de aquel y del sistema republicano. O sea que hay unas elecciones periódicas dentro del Estado. Bueno, también está bueno pensar
lo que dice la Corte, ¿no? Para la Corte, las elecciones permiten la relación entre quienes aspiran a ser elegidos, o sea, los candidatos, y quienes con su voto, el cuerpo electoral, o sea, los votantes, los ciudadanos, el ciudadano común, realizan la designación. Los partidos políticos organizados nacieron del régimen representativo y convirtiéndose en órganos indispensables para el sistema que les otorgó el monopolio de las candidaturas. Noción cuya consagración constitucional surge para algunos del nuevo artículo 38. Bueno, eso es algo aparte. Hay que pensar, y podemos hacer una distinción entre un sistema parlamentario y ahora sí un sistema republicano, bueno, el sistema republicano o federal. Por ejemplo, en el sistema parlamentario hay solo dos partidos. Eso después lo veríamos en un texto mucho después, ¿no? Pero en el sistema parlamentario hay solo dos partidos que se juegan la representación dentro del Parlamento para tomar las decisiones. En cambio, en el sistema federal o republicano tenemos muchos partidos compitiendo por el poder y que esos partidos a su vez ganan representación en las cámaras legislativas y en el poder ejecutivo. Ahora vamos a hablar del tema del sistema republicano, de dónde sale, cómo se ve representado en la Constitución argentina. En la Constitución argentina la separación de los poderes se expresa de tres modos diversos. En primer lugar, la clásica división tripartita, como habíamos dicho, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. En segundo lugar, la división federal, que reconoce en principio dos órbitas territoriales de poder, el central, federal o nacional, tal como lo denominan la Constitución, y los locales o provinciales. Es decir, que en el sistema federal el poder se designa entre dos ejes, lo que sería cada estado o provincia por particular, digamos, o en particular, y el Estado Nacional, que es la conformación de todas las provincias. Que eso después hay que pensar que cada provincia designa o le otorga su poder, un cierto poder, al Estado Nacional o el Estado Federal, pero que a su vez ellas tienen su cierto poder. Eso lo vamos a ver después con lo que es el artículo 121 y el 126 de la Constitución Nacional. Estas separaciones del poder, en realidad entre los órganos, implican atribuciones propias y cooperación compartida entre ellos. Bueno, eso justamente hace referencia al artículo 121 y 126. ¿Cuál es la finalidad de la división de poderes dentro de la nación o del país? Justamente en el sistema de la República Democrática, la separación de poderes fue dispuesta para controlar el poder, posibilitar la libertad y garantizar los derechos de las personas. Es decir, que si hay un poder demasiado centralizado dentro de un Estado, se corre un cierto riesgo de tiranía o de un cierto gobierno dictatorial por concentración de poder. Entonces la doctrina de la división de los poderes o de la separación de las funciones, especialmente en nuestras sociedades modernas, halla su causa y finalidad en la especialización que pide el cumplido ejercicio de las diversas funciones que deben satisfacer los estados. La distribución de dichas funciones en órganos, bueno, y sigue. Entonces hay que entender que eso tiene que ver con la finalidad de que cada estado, que cada estado provincial y el Estado Nacional con sus distintos órganos pueden funcionar lo más democráticamente posible. A su vez hay que decir que el principio de la división de poderes en el Estado moderno mantiene su funcionalidad y razones, pero el Estado mínimo propio del primer liberalismo dio paso al Estado de bienestar, en el que las funciones de este se incrementaron a favor de múltiples papeles que aquel debía cumplir para garantizar los derechos de la segunda generación de derechos sociales. Es decir, que acá se hace una distinción entre un Estado más liberal, liberalismo más clásico, y un estado más de bienestar, que es por ejemplo lo que podemos ver en Argentina hoy en día, que es un estado mucho más de bienestar, un estado más grande, que otorga más derechos y tiene más responsabilidades este estado. Podría ser un estado más paternalista. Bueno, después hay que decir unas cosas muy importantes del sistema republicano, que tiene algunas características sustanciales, que estos son básicos, ¿no? El sistema republicano tiene en total 4 características. La primera es publicidad de los actos de gobierno. Es decir, que todo lo que haga el gobierno tiene que estar de alguna manera publicado. Por ejemplo, está lo que es el boletín oficial, está en lo que son las publicidades de actos de gobierno en sí, en la televisión, en la radio. Entonces, todo eso tiene que estar representado. La población tiene que saber qué hace el gobierno. Después está la responsabilidad de los funcionarios, que quiere decir que los funcionarios tienen un poder que se le otorga la gente, que a su vez ellos se tienen que hacer responsables. Entonces, ante cualquier problema, los funcionarios tienen que estar responsables ante la ley. Tiene que haber una igualdad, pero especialmente los funcionarios tienen que tener una responsabilidad. Por ejemplo, en casos de corrupción o de malversación de fondos o de falta de credibilidad nacional, todo eso, bueno, cada funcionario público debe ser responsable ante eso, porque el pueblo en sí le otorga un poder.
Después está la periodicidad en los cargos electivos, que tiene que ver con básicamente que se tienen que hacer elecciones de acuerdo a cada cámara. Por ejemplo, en el legislativo tenemos cada 2 años, lo que son los diputados senadores, y en el poder ejecutivo cada 4, que a su vez esos 2 años se hacen 2 en el poder ejecutivo y 4 en el poder, 2 en el poder legislativo. Es como que son intercaladas, hay una mitad y otra mitad cada 2 años, pero se va renovando cada cierto tiempo. Por último, igualdad de todos ante la ley, que tiene que ver mucho con la responsabilidad de los funcionarios. Tiene que haber una igualdad ante la ley en el sistema republicano, no se pueden hacer distinciones. Bueno, después hay que hablar sobre básicamente los principios generales del federalismo. Jurídicamente, el Estado federal supone la existencia de más de un centro territorial con capacidad normativa, en el que equilibran la unidad de un solo Estado con la pluralidad y autonomía de muchos otros. Esto se habla como que tiene que haber una representación nacional o federal de varios estados dentro de un mismo Estado nacional. La finalidad del federalismo, concebido históricamente como una transacción de estados pequeños y grandes que desean constituir la unión nacional política y la federación jurídica, puede interpretárselo también como una de las formas de división del poder para mejor asegurar el ejercicio de las libertades públicas. Esto quiere decir, como veníamos hablando, de que cada provincia, de cada centro federal pequeño, estado pequeño, entrega su autonomía a un estado mucho más grande, pero que a su vez tiene que estar representándose esas libertades de estos estados pequeños y del estado grande. Entonces tenemos que entender eso. Por último, quiero hablar sobre el alcance de la supremacía federal. Es posible distinguir las facultades que corresponden con exclusividad al Estado federal y, en consecuencia, invalidar actos de las legislaturas provinciales, en aquellos en que la Constitución concede al Congreso Federal, en términos expresos, un exclusivo poder. Eso no hay mucho que hablar de eso. Podemos hablar, si quieren, después de las relaciones del federalismo. El ejercicio de poderes idénticos ha sido prohibido expresamente a las provincias. Es decir, que hay ciertos poderes que son prohibidos a las provincias, como eso después se ve en el artículo 121 y 126, y haya una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de esos poderes por parte de las provincias. Todo tiene que ver con todo en sí. Después hay que hablar sobre las relaciones dentro del federalismo y la división de competencias, ¿no? Por ejemplo, hay que hablar de los códigos de fondo y constituciones provinciales. Cada provincia tiene que dictar los... ¿Cómo es esto? Códigos procesales, que es cómo se aplican los códigos de fondo. Los códigos de fondo son los códigos magros o más grandes dentro de una sociedad. Por ejemplo, un código de fondo es el código civil, el código penal, que eso tiene que establecer, por ejemplo, las penas, el código penal, ¿no? Las penas para cada acto en sí. A su vez, el código procesal, el código de fondo penal, digamos, dice qué es o qué no es un crimen en sí, por ejemplo, ¿no? Pero el código procesal dice cuánto tiene de pena. Ahí está, ahí es correcto. Entonces se dice cómo se va a aplicar la ley, el código procesal. El código de fondo es lo que establece qué es y qué no es dentro de la ley en los distintos códigos que hay. Código, por ejemplo, como dije, código penal, código comercial, el código civil, código de minería, esos serían los códigos de fondo que hay en la nación. Por eso después podemos hablar sobre las relaciones de subordinación dentro del federalismo, que hay de los estados locales al estado federal, esa pérdida de autonomía parcial, porque también tienen su propia autonomía, la capacidad de las provincias para dictar sus propias constituciones, que eso está dentro del artículo 5 de la Constitución Nacional, la relación de participación, que es una composición del Senado, defendiendo en pie de igualdades los distintos intereses de cada provincia. El Senado, si se acuerdan, cada provincia tiene un puesto asegurado en el Senado con varios representantes, y lo que es la relación de coordinación, que es la distribución de competencias exclusivas, delegadas y reservadas y concurrentes, por ejemplo, al Estado. Artículo 121 de la Constitución. Eso después lo vamos a ver. Entonces, pasamos al segundo artículo de la Constitución Nacional. Creo que ya se entiende bien cuál es el marco normativo en el que se establece el país. El artículo número 2 habla sobre que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. En consecuencia, este artículo se infiere con claridad que la católica es la religión preferida por el Estado, pues el gobierno federal se obliga a sostener su culto.
De todos modos, la amplitud del sostenimiento ha dado lugar a dos interpretaciones, una de ellas en armonía con la invocación a Dios efectuada en el preámbulo. En el preámbulo se habla sobre una invocación a Dios, y con la libertad de cultos para todos los habitantes. Identifica el sostén debido por el Estado con la primera aceptación de sustento económico, materializado en la inclusión de una partida para el clero secular en el presupuesto nacional. Ahora, lo que hay que entender de esto es que el Estado prefiere por sobre todo el culto al catolicismo apostólico romano. Pero, como sabemos, Carlos Saúl Menem no era católico en sí, era de otra religión en sí. O sea, eso es una cosa que rompe con este eje, porque hasta este momento siempre el Estado ha sido muy católico, siempre ha defendido la religión, pero lo que dice es que hay una libertad de culto dentro del país, pero que el Estado prefiere o sostiene el culto al catolicismo. Pero que a su vez hay que entender que se hace siempre una invocación a Dios. Esto tiene que ver con la preferencia religiosa del país. No hay mucho que agregar. Se regula un poco el tema de la religión en el artículo 2, pero básicamente habla sobre las preferencias del Estado. El número 3 dice que las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que declare capital de la República, por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Bueno, esto habla sobre básicamente que la capital del país tendrá unas especiales competencias o unos poderes especiales. La Constitución de 1853 había dispuesto que la ciudad de Buenos Aires sería residencial o residencia del gobierno federal, que se declara capital de la Confederación por una ley especial. Pero pasa que la circunstancia política de la provincia de Buenos Aires separada de la Confederación en 1852 y el hecho de que por ello no enviase diputados al Congreso Federal Constituyente de Santa Fe impidió que la disposición se cumpliese. Aunque después en la reforma se fueron dando distintas reformas, pero en 1994 en cambio la capital federal perdió la representación del Senado y se fue adquirida por la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que pasó de capital federal a ciudad autónoma de Buenos Aires. Que tenga una capital, que la capital del país tenga representación dentro del Senado, habla sobre este poder especial que tiene. Básicamente la capital del país se sabe que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por eso que no nos sorprenda que haya una representación en el Senado por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que después, bueno, en el medio cambió de designación como capital federal, bueno, después se termina diciendo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasamos al artículo número 4, que dice que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación del o de la venta o locación de tierras de propiedad nacional y la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de la utilidad nacional. Esto básicamente, si lo queremos resumir y entenderlo de la manera más fácil posible, dice que los fondos de... Lo vuelvo a leer la primera parte, que es lo importante. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. O sea, el Tesoro Nacional será la base de todo, de todos los recursos del Estado en sí. ¿De dónde sale el Tesoro Nacional? De la recaudación de impuestos, de las exportaciones, en sí, todo eso, de todas las sumas y restas de todo eso. Hay que ver una cosa muy importante, que es el principio de legalidad en materia tributaria, que dice que el principio de legalidad o de reserva en materia tributaria es absoluto y alcanza tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones como a la modificación de los elementos esenciales que lo componen, hecho imponible, alícuota, base de cálculo, sujetos alcanzados y sujetos externos. La competencia del Congreso es exclusiva de la materia, no puede ser ejercida por ninguno de los otros dos poderes, ni siquiera en situaciones de emergencia, es decir, que el Congreso debe sancionar la creación o eliminación de impuestos. Esto fue cambiando con el tiempo, porque en un momento era por parte del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo podía crear los impuestos en sí, pero se determina que el Congreso en sí o el Poder Legislativo deba crear lo que son los impuestos o los tributos. Bueno, las facultades, quiero hablar sobre las facultades concurrentes de las provincias.
Las facultades provinciales son amplias y discrecionales dentro de esos límites. El criterio, oportunidad y acierto con los entes locales las ejercen son irrevisables, salvo el control de la constitucionalidad acerca del cumplimiento de la distribución de competencias tributarias. Esto tiene que ver mucho con las competencias de las provincias en sí y cómo se distribuye lo que es la coparticipación federal. Lo mismo que los derechos de importación y exportación. La coparticipación federal, después, eso lo vamos a ver en algún momento en el futuro, cómo se va distribuyendo. Esto se establece en los artículos y bueno, se ve como qué tanto influye en la distribución de recursos de cada provincia. Pero hay que entender que en un principio lo designa el Poder Ejecutivo, la nación en sí, y que a su vez las provincias se deben adecuar a eso por la cantidad de recursos que dispongan y que entreguen en la coparticipación federal. Por último, el artículo número 5 dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia del goce y ejercicio de sus instituciones. Esto después está muy pero muy relacionado con el artículo número 121 y 126 de la Constitución Nacional, pero lo vamos a ver en un futuro. Entonces, el principio de la supremacía y la garantía federal, ¿no? Conforme al artículo número 1 de la Constitución Nacional, la Argentina adopta la forma de Estado federal. Este sistema, en la estructura de la Constitución, admite la existencia de distintos entes territoriales con poder político, es decir, la existencia de provincias, ¿no? El principio federal supone que son las provincias las que delegan el poder central a atribuciones determinadas y acotadas. El tipo, cantidad y calidad de esas atribuciones depende del Estado Nacional concreto, quien puede recibirlas, ampliarlas o restringirlas. Es decir, que el Estado Nacional en este sentido tendría un mayor poder que las provincias en sí. El artículo 5 constituye, junto con el artículo 31 de la Constitución Nacional, una expresión del principio de supremacía del derecho federal, pues subordina la capacidad normativa de las provincias al respeto del denominado bloque de constitucionalidad en general y a los principios que aquella norma impone especialmente, al mismo tiempo garantiza la autonomía provincial y su poder constituyente derivado. Es decir, que las provincias tendrán un poder autónomo, propio, pero que a su vez tiene que respetar el poder que le entrega al Estado Nacional. A su vez, las provincias, como dijimos, tienen una atribución que es la de dictar los códigos procesales, de acuerdo a los códigos de fondo, lo tienen que dictar, y de acuerdo a las obligaciones que tiene, ¿no? El sistema de gobierno que estructura en las provincias debe ser representativo y republicano, es decir, que tiene que respetar a lo que dictamina la Constitución Nacional y a lo que dice el Estado Nacional. Es decir, que deben asegurar la participación popular en las elecciones de autoridades, garantizadas el derecho al sufragio con las calidades que establece el artículo 37 de la Constitución Nacional, pudiendo establecer formas semidirectas de democracia. Es decir, que las provincias tienen que respetar lo que es el sistema republicano y federal. En este sentido, y acerca del alcance de la autonomía provincial en materia de estructura y funcionamiento de los órganos del poder local, la Corte Suprema, esto no importa, esto sin querer me confundí al leerlo. El deber de garantizar los principios de la República Democrática incluyen, desde luego, el respeto por la pluralidad política, el aseguramiento de la libertad expansiva y la pureza del sufragio. Esto tiene que ver con lo que es la intervención federal. Si una provincia no respeta ciertos derechos que le imponen por parte del Estado Nacional, hay una posibilidad de intervención federal. Entonces deben haber ciertos derechos de sufragio, por ejemplo, o de publicidad de actos y todo eso, que lo habíamos visto en lo que son las características del sistema republicano. A su vez, hay un cierto régimen municipal y una declaración de derechos. En el tema de la declaración de derechos de las provincias están obligadas a sancionar sus constituciones de acuerdo con los principios de declaraciones y garantías de esa Constitución Nacional, suscitadas al interrogante acerca de si aquellas constituciones pueden reconocer derechos más allá de la declaración efectuada por la Ley Suprema.
En términos de disponer respuestas jurisdiccionales hábiles para las demandas interpuestas por los habitantes de las entidades locales, del mismo modo, los entes locales están obligados a proveer la tutela judicial efectiva. A ver, no nos enrollemos demasiado. Las bases de los derechos de las personas tienen que estar por lo menos de acuerdo con la Constitución Nacional. Si una provincia desea ampliar la base de derechos, lo adopta y se acepta en este sistema de gobierno republicano y federal. El régimen municipal garantiza otro modo de descentralización territorial y otro núcleo de poder en el sistema federal. Al mismo tiempo desarrolla y acerca a la democracia a los ciudadanos para la decisión de cuestiones directamente relacionadas con la vida de la ciudad. Es decir que la existencia del régimen municipal está todavía dentro de lo que es el régimen provincial o federal. Es decir que si vemos la escala jurídica, eso lo hemos visto en la pirámide jurídica, el municipal tiene que respetar a su vez lo que dictamina la provincia y la provincia tiene que dictaminar o respetar lo que dice el país o el estado o la nación en sí. Por último, tenemos que hablar sobre la educación primaria, que es menester o es deber ineludible que los estados locales provean la educación primaria o la que haga a sus veces como ciclo de enseñanza obligatorio, cuya duración puede prolongarse de acuerdo a las necesidades educativas de la población y a los requerimientos de las nuevas tecnologías y la adecuada preparación para la posterior incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Como sabemos que es obligación en el Estado Nacional que se pueda proveer la educación primaria, cada provincia, cada municipio debe respetar esta educación primaria que es la base. Ahora, si en un futuro se modifica la Constitución Nacional y se dice que la base debe ser la educación secundaria, bueno, a su vez las provincias y los estados y los municipios deben respetar esta educación primaria. Bueno, esto fue básicamente lo que comenta Heli del artículo número 1 al número 5, que son muy importantes, que a su vez, bueno, se van a después relacionar con otras delegaciones y con otras cosas que son importantes. Déjenme chequear una cosa más. Bueno, si queremos resumir en cuáles son las obligaciones y los derechos de las provincias, es así. Las obligaciones de la provincia básicamente son que el sistema de gobierno provincial debe ser republicano representativo, como dijimos hace un montón. La Constitución Nacional es un piso de derechos de las provincias, las cuales pueden ampliar dichos derechos, como dijimos también hace un rato. Las provincias, a su vez, pueden administrar la justicia, o sea, pueden crear y establecer tribunales locales, pueden asignar ciertas competencias y pueden dictar lo que son los códigos procesales en materia de justicia. En el régimen municipal, cada provincia dicta su propia constitución, de acuerdo al artículo 5, dando la potestad de establecer municipios. Eso se habla en el artículo 5, cómo se designan los municipios, que son más pequeños todavía que lo que es la provincia. A su vez, la educación primaria es obligatoria, por lo menos con lo que dictamina la Constitución Nacional hasta ahora. Podríamos decir que Heli habla sobre la red de controles en resguardo de los derechos fundamentales en este sistema federal. Bueno, y que Gibson habla de la cercanía de la población con instituciones específicas. Entonces podemos establecer qué puede hacer las provincias y qué puede establecer el Estado Nacional. Todo eso a lo largo del artículo 1 al artículo 5. Entonces, en el 2 hablamos sobre el respeto al catolicismo. En el 3 vamos hablando sobre lo que es la materia tributaria. En el 4 sobre la capital federal o las atribuciones específicas que tiene la capital, que podemos decir que la ciudad autónoma de Buenos Aires o la capital federal no llega a ser, o sea, la capital en sí no llega a ser un municipio, pero tampoco una provincia, es algo medio, es un término intermedio y por eso tiene su representación en el Estado, en el Senado y, bueno, en el Senado básicamente, por ser la capital y por su importancia económica y social y política. Bueno, espero no haberlos embrollado demasiado, ya casi llegamos a la media hora. Es un texto medio complicado, medio complejo de leer, pero está bueno entender las atribuciones tributarias, específicas, económicas que tiene el Estado y las provincias. Eso, muchas gracias, nos vemos.